Bueno, imaginemos por un momento a un experto artificiero. Un profesional que tiene en sus manos el manual técnico más exhaustivo, o sea, el más perfecto del mundo, sobre cómo desactivar un artefacto explosivo complejo. Un escenario con un poco de tensión para empezar, ¿eh? Ya te digo. Pues este artificiero se sabe de memoria el grosor de cada cable, conoce la composición química de la pólvora al milímetro, pero resulta que hay un problema enorme. Que no sabe qué cable cortar. Exacto. Nadie le ha enseñado cómo controlar la respiración, en qué orden exacto mover las manos bajo una tensión extrema, ni, bueno, cómo adaptar su estrategia si de repente el reloj avanza más rápido de lo previsto. O sea, tiene el qué absoluto, pero carece por completo del cómo. Claro, y fíjate que esta es una trampa en la que caemos constantemente cuando hablamos de adquirir conocimiento. Nos obsesiona el contenido. Sí, el temario, el libro de texto. Pero el peligro de esa obsesión por el qué, vamos, por el contenido puro y duro, es que genera una ilusión de competencia que es muy peligrosa. Una falsa seguridad, ¿verdad? Eso es. Un individuo puede memorizar un manual de física cuántica de 300 páginas, letra por letra, y sin embargo ser totalmente incapaz de resolver un problema real en un laboratorio. O sea, el contenido por sí solo es inerte. Es como tener los ladrillos, pero no el cemento. Justo. Lo que transforma verdaderamente esos datos aislados en un esquema mental operativo, en una maestría real, es el andamiaje metodológico. Y precisamente por eso, la misión de nuestra exploración profunda de hoy es sacar a la luz ese andamiaje. Vamos a desentrañar los engranajes ocultos de cómo asimilamos la información. Para quienes nos escuchan, hoy nos apoyamos en un material de estudio sumamente revelador. Un material muy potente, la verdad. Sí. Procede de la Universidad de los Andes, la UNANDES. En concreto viene de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dentro de la carrera de Educación Inicial y Parvularia, y ha sido elaborado por el licenciado Douglas Paredes L. Y el título del documento es, atención, Componentes operacionales del proceso de aprendizaje-enseñanza. Suena imponente. A ver, analicemos esto. Porque componentes operacionales suena, no sé, ingeniería aeroespacial. A mantenimiento de reactores nucleares o algo así. Tal cual. Pero en realidad es la disección más pura de cómo funciona la mente humana en modo aprendizaje. Y lo verdaderamente brillante de ese enfoque de la fuente es que abandona esa especie de filosofía romántica de la educación y baja al quirófano directamente. Me gusta esa imagen, al quirófano. Claro, porque hablar de operaciones implica reconocer que el aprendizaje no es un evento mágico, no es algo que, simplemente ocurre cuando alguien se sienta frente a una pizarra. Es una intervención casi quirúrgica. Este material categoriza la abrumadora complejidad de la cognición humana en herramientas tácticas concretas. O sea, te explica por qué unas cosas funcionan y otras no. Exacto. Te explica por qué una estrategia pedagógica provoca que una lección se evapore en 24 horas en la mente de quien la recibe, mientras que otra metodología modifica permanentemente sus redes neuronales. Pues para arrancar con esa disección, los apuntes establecen una base fundamental, que es la definición de el método. El documento lo sitúa como el núcleo absoluto que responde a dos preguntas que son inseparables. Por un lado, ¿cómo se enseña? Y por otro, ¿cómo se aprende? Y esa bidireccionalidad no es un detalle menor, es vital. Claro, porque siempre pensamos en el profesor. Tradicionalmente se concebía el método solo desde la perspectiva del emisor, es decir, qué hace el instructor, qué discurso da. Sin embargo, el texto subraya que el método establece el orden y la consecutividad de las actividades de ambas partes. Es una secuencia completamente interactiva. Si me permites una analogía, es como una coreografía de baile minuciosamente diseñada. A ver, desarrolla eso. Pues que no se trata solo de que el profesor salga al escenario y baile de forma espectacular mientras el otro mira. El método dicta los pasos exactos que tanto el profesor como el alumno deben dar, en el orden correcto para que esa danza del aprendizaje no acabe en un montón de pisotones. Me parece una metáfora excelente. Y, la cognición humana tiene límites muy estrictos, como la capacidad de la memoria de trabajo, por ejemplo. El método actúa como ese coreógrafo o un regulador que introduce la carga cognitiva en el orden neurobiológico exacto para que no haya un colapso. Oye, y si lo pensamos en términos más modernos, tecnológicos, el método es casi como una API, ¿no?
Una interfaz de programación de aplicaciones. Eso es, una API en informática. Imaginemos que un profesor tiene su propio sistema operativo mental lleno de conocimientos hipercomplejos, y el estudiante tiene un sistema operativo diferente que además está en fase de desarrollo. No pueden comunicarse directamente volcando datos de un disco duro a otro mediante un cable. Ojalá fuera tan fácil. Ya, nos ahorraríamos mucho tiempo. Pero claro, el método es ese protocolo, esa API que dicta exactamente cómo debe empaquetarse la información, qué comandos hay que enviar y en qué momento preciso para que el sistema del estudiante pueda descodificarlos e instalarlos sin que el programa se cuelgue. Vamos. Llevando esa analogía de la API un poco más lejos, que me parece muy acertada, el material incide en que la esencia del método es la manipulación de la actividad misma. O sea, el conocimiento no se transmite como un archivo, se construye a través de la acción. Claro, el estudiante tiene que procesarlo. Exacto. Por tanto, cuando un formador diseña una dinámica en clase que a lo mejor parece extraña o contraintuitiva a primera vista, no está improvisando. Lo que hace es inyectar un código específico en esa API para forzar al cerebro del estudiante a realizar un esfuerzo de recuperación o a generar un conflicto cognitivo que consolide el aprendizaje. Entender esto cambia por completo la perspectiva de quien aprende, la verdad. Te das cuenta de que, cuando te piden hacer algo, no es por rellenar tiempo. Es un paso calculado. Es estrategia pura. Pues teniendo claro este protocolo básico, el material de la UNANDES nos guía hacia el momento en que se pulsa el botón de inicio de la instrucción. Y aquí entran en juego los llamados métodos demostrativos. Esa es la fase donde la información fluye de manera más directa hacia el receptor, digamos, del experto al novato. Sí. Y los apuntes mencionan la exposición oral, que debe ser lógica y estructurada, y la demostración visual, que es enseñar de forma práctica cómo se hace algo. Pero, y aquí es donde se pone muy interesante, el material eleva a la misma categoría técnica algo tan antiguo y primario como la narración. Y es vital, porque la narración es un mecanismo poderosísimo que a menudo se subestima en entornos académicos formales. Parece poco riguroso, ¿verdad? Como de cuento de niños. Claro, parece que contar una historia resta seriedad científica. Sin embargo, desde una perspectiva neurobiológica, la narración es una tecnología punta. Nuestro cerebro no evolucionó para procesar tablas de Excel ni listas de reyes godos. Evolucionó para procesar historias alrededor de una hoguera. Totalmente. Al integrar el contenido en una narración, se activa el sistema límbico. Especialmente la amígdala. Claro. Actúa como un pegamento emocional. O sea, imaginemos que a un individuo se le presenta una cronología árida, llena de fechas, sobre la Revolución Francesa. Su corteza prefrontal intenta retenerla por pura fuerza bruta, y lo normal es que falle a los 2 días. Es demasiada carga sin contexto. Pero en cambio, si a esa misma persona se le narra la paranoia, el frío calador y el terror absoluto que se vivía en las calles de París la noche antes de una ejecución, el cerebro automáticamente etiqueta esa información como relevante para la supervivencia, y se queda grabada. Exactamente. La emoción actúa como un marcador somático increíble. Básicamente le dice al hipocampo, oye, esto importa. Guárdalo a largo plazo. Pero bueno, la demostración y la narración, por muy efectivas que sean, representan un flujo que es unidireccional. Un monólogo, al fin y al cabo. Eso es. Y tarde o temprano, ese flujo unidireccional genera un estancamiento intelectual si no hay fricción. Y es justo aquí donde la arquitectura operativa del aprendizaje, según el documento, exige el paso a los métodos de conversación. Hay que romper el monólogo para poner a prueba el modelo mental que se acaba de crear en la cabeza del alumno. Claro, porque si no lo pones a prueba, no sabes si realmente se ha instalado bien en esa API. Pues el texto detalla diferentes niveles de esta fricción conversacional que comentas. Por ejemplo, habla de la conversación guiada, donde el docente hace preguntas estratégicas que actúan como balizas luminosas para dirigir el razonamiento. Luego menciona la conversación de aprendizaje, que es ya un diálogo bidireccional más libre. Un intercambio de ideas en toda regla. ¿Sí? Y contrasta maravillosamente 2 formatos. La discusión en clase, que es ese gran debate estructurado a nivel macro donde todos participan, frente a la discusión en grupo, que es mucho más íntima, en pequeños equipos y con perspectivas diversas. Son herramientas muy distintas pero complementarias.
Pero detengámonos aquí un segundo y cuestionemos esto de la fuente. A ver, hoy en día la pedagogía contemporánea parece rechazar de plano el monólogo. Nos bombardean con que todo debe ser hiperinteractivo. Ante metodologías conversacionales tan ricas como el debate o la discusión en grupo, ¿no resulta la exposición oral clásica, ese profesor soltando el rollo frente a una audiencia, una reliquia anticuada del pasado? A ver, esto que planteas es una pregunta importantísima y de hecho a menudo genera debates muy polarizados y bastante estériles en la comunidad educativa hoy en día. Sí, se ataca mucho la clase magistral. Hay una tendencia brutal a vilipendiar la exposición oral directa, asumiendo que convierte al estudiante en un receptor completamente pasivo. Pero si analizamos la progresión que marcan los apuntes de la UNANDES, no existe tal conflicto. La fuente no las pone a competir. Ah, o sea que la exposición y la conversación son más bien amigas. Son secuenciales. El diálogo constructivo y el pensamiento crítico exigen obligatoriamente una materia prima. Un terreno común sobre el que discutir. Preciso. Es decir, no se puede tener un debate profundo y crítico sobre, pongamos, la ética en la inteligencia artificial si las personas que están discutiendo no entienden ni la arquitectura básica de una red neuronal. Claro, sería discutir por discutir, basándose en opiniones vacías. Totalmente. La exposición oral directa y bien estructurada proporciona de manera sumamente eficiente ese andamiaje inicial, el vocabulario técnico, los conceptos fundamentales y los límites del problema. O sea, pretender que un grupo llegue a conclusiones brillantes únicamente debatiendo desde la ignorancia compartida es un error operativo grave. Es un desastre, sí. La exposición construye los cimientos sólidos. Luego la conversación levanta y somete a estrés las paredes del edificio para ver si aguantan. Y sin cimientos, la fricción del debate no pule el conocimiento, simplemente derrumba el edificio entero. Qué buena forma de verlo. Esa es una transición lógica perfecta hacia el siguiente punto. Sí, el paso a la acción. Exacto. Porque una vez que se han construido esos cimientos conceptuales con la exposición y se han puesto a prueba mediante la discusión guiada, se da el gran salto a la complejidad del mundo real. Llegamos al bloque de las formas de trabajo colaborativo. El partido real, podríamos decir. Eso es. Si la conversación era el calentamiento, esto es salir a jugar. Aquí ya no se trata solo de hablar sobre el conocimiento, sino de operar con él bajo presión social y en equipo. Y el concepto clave que extraemos de la fuente en esta sección es la asunción de roles complementarios orientados a objetivos comunes. Es decir, la colaboración real no es simplemente sentar a 4 personas alrededor de una mesa para que hagan el mismo trabajo en paralelo y luego lo junten con grapas. El típico trabajo en grupo que hacíamos todos, vaya. Exacto, eso no es colaborar. La colaboración genuina exige una interdependencia estructurada. Y los apuntes ilustran esto con metodologías muy concretas. Hablan del aprendizaje basado en problemas, el famoso ABP, donde se exige integrar saberes dispares ante una situación real, también el juego de roles y la simulación, que te fuerzan a adoptar perspectivas ajenas, y el estudio de casos, que demanda un análisis muy profundo para tomar decisiones. Son metodologías muy inmersivas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pensemos en un grupo de compañeros que están encerrados en un escape room intelectual. Ya no se trata de memorizar para qué sirve una llave, sino de estar atrapado en una sala y tener que coordinarte con otros para usar las herramientas correctas y encontrar la salida. Esa es una imagen muy gráfica, sí. Pero, a ver, hay que tener un poco de cuidado con las limitaciones de la metáfora del escape room. ¿Por qué? ¿Dónde falla? Pues porque en un escape room tradicional la prioridad absoluta es la velocidad, ¿verdad? Encontrar la salida lo antes posible saltando frenéticamente de pista en pista. Sin embargo, en metodologías como el aprendizaje basado en problemas o en un estudio de casos profundo, a menudo el diseño busca exactamente lo contrario. Que no salgan. Que el grupo se quede atrapado deliberadamente en el fango del problema durante un buen rato. Ah, claro, claro. El objetivo no es la respuesta rápida. Exacto. Se busca la fricción del proceso. Se busca que descubran que en el mundo real no existe una solución de manual en la última página del libro, que los datos son contradictorios y que tienen que negociar la incertidumbre. Obliga a ese grupo a practicar la empatía cognitiva, por ejemplo, en un juego de roles intentando comprender de verdad los incentivos de la otra parte. Entiendo. Si conectamos esto con la perspectiva general, se ve clarísimo por qué estas metodologías son tan demandadas hoy en día. La realidad fuera de las aulas es completamente interdisciplinar. No hay asignaturas en la vida real. Exacto. Las crisis corporativas, los retos climáticos o las emergencias sanitarias no vienen con una etiqueta que diga
esto es un problema de biología o esto entra en el examen de sociología. Son frentes abiertos y complejos. Y requieren que especialistas con modelos mentales muy distintos armonicen sus APIs metodológicas, volviendo a nuestra metáfora, para sintetizar una solución conjunta. Es una coreografía grupal fascinante. Lo es, sin duda. Pero claro, la complejidad humana nos lleva a una paradoja inevitable llegados a este punto de nuestra exploración. A ver qué opinas de esto. Dispara. A pesar de que somos una especie profundamente social y el aprendizaje se potencia muchísimo en grupo, la asimilación real del conocimiento, la reestructuración física de la sinapsis, ocurre de forma solitaria dentro del cráneo de cada individuo. Es un proceso íntimo, al final. Por lo tanto, surge la duda, ¿qué sucede con la singularidad del estudiante, con el individuo en medio de toda esta enorme maquinaria colaborativa? Y es genial porque la presentación de la UNANDES responde a esta paradoja culminando su análisis precisamente en la personalización extrema. Y así entramos en el territorio de los métodos individualizados, donde el foco metodológico se desplaza radicalmente. Ya no se trata de cómo el instructor modula a las masas o al grupo, sino de cómo se diseña un entorno para que surja la autorregulación del propio alumno. Y los apuntes son muy específicos aquí. Mencionan el aprendizaje autónomo puro, basado en la iniciativa propia, la práctica de laboratorio para la experimentación directa y solitaria, y los paquetes autodidácticos, que son materiales muy bien estructurados que permiten al individuo asimilar la información independientemente de la velocidad a la que vaya el resto de la clase. Rompen con el ritmo único para todos. Pero de todo este bloque de individualización, hay una herramienta operativa en el documento que me parece que supone una verdadera ruptura del paradigma clásico. Te refieres al contrato, ¿no? Sí, el denominado trabajo de contrato. Me parece fascinante. Básicamente consiste en un acuerdo formal, personalizado y pactado entre el docente y el estudiante. Juntos se sientan y establecen los objetivos de aprendizaje, los plazos, la metodología y los criterios con los que se va a evaluar. Y fíjate, las implicaciones psicológicas de que un alumno firme un contrato de este tipo son formidables. Supone una reconfiguración total de las dinámicas de poder tradicionales en esto de la transferencia de conocimiento. Es que transforma por completo la obediencia en compromiso. En un entorno convencional, digamos, el estudiante realiza un trabajo porque una autoridad externa, el profesor, se lo impone, y el control reside fuera de él. Y eso fomenta el hacer lo mínimo, claro. Totalmente. Fomenta el cumplimiento mínimo necesario para evitar un suspenso o conseguir una nota de aprobado. Sin embargo, al estructurarlo como un acuerdo legal y maduro entre dos partes, el locus de control se traslada al interior del individuo. Él asume la responsabilidad de su propio proceso operativo. Y eso, irónicamente, es una habilidad metacognitiva muchísimo más valiosa a largo plazo que el propio contenido del trabajo que está firmando. O sea, aprender a gestionarse a sí mismo. Exacto. Y esa transferencia del locus de control hacia el interior, hacia la motivación propia del alumno, es el puente perfecto hacia las dos metodologías más llamativas con las que cierra el documento de la universidad. ¿Ah, sí? ¿La gamificación y el método Montessori? Esas son, que a simple vista la verdad es que parecen pertenecer a universos incompatibles, pero si rascas un poco, operan sobre el mismo circuito neurobiológico subyacente. A ver, expliquemos esto. Por un lado, la gamificación es la integración de mecánicas y dinámicas de videojuegos en entornos que no son lúdicos. La fuente destaca que esto potencia drásticamente la motivación intrínseca, mejora los umbrales de concentración y estimula un esfuerzo sostenido y la perseverancia. Utiliza la dopamina a su favor. Claro, utiliza esa arquitectura de retos incrementales, retroalimentación inmediata y recompensas variables, que hace que una persona esté dispuesta a fracasar 50 veces seguidas en el nivel de un videojuego sin frustrarse, pero aplicado a la resolución de derivadas matemáticas o al aprendizaje de sintaxis. Lo fascinante aquí es contrastar esa modernidad tan tecnológica, tan de pantallas y algoritmos, con el método Montessori, que es una filosofía clásica nacida hace más de un siglo. Son como la noche y el día estéticamente. Visualmente son opuestos. Montessori descarta los algoritmos y las pantallas por completo y confía en el diseño de un entorno físico meticulosamente preparado. Un espacio analógico donde la curiosidad innata del ser humano dirige la exploración mediante la manipulación de materiales tangibles. Todo ello con un respeto escrupuloso y absoluto por los ritmos individuales y los periodos sensibles de cada niño. Es el contraste perfecto, de verdad.
Por un lado, tenemos sistemas de puntos, avatares virtuales y recompensas digitales hiperrápidas para mantener el cerebro enganchado. Y por el otro, piezas de madera, texturas naturales y el libre movimiento por un aula completamente analógico. Y sin embargo, la fuente nos muestra que ambas buscan exactamente lo mismo. Comparten una comprensión muy profunda de que la imposición externa, o sea, el hace esto porque lo digo yo, genera resistencia cognitiva. El cerebro se cierra. El cerebro humano se rebela instintivamente contra aquello que percibe como un mandato arbitrario. Entonces, la gamificación elude esa resistencia utilizando la dopamina como refuerzo intermitente, creando la ilusión de que el reto es un juego totalmente voluntario. Engaña un poco al cerebro en el buen sentido. Sí, lo hackea. Y Montessori, por su parte, elude esa resistencia confiando en que el motor interno de exploración del ser humano, si no se interrumpe ni se fuerza desde fuera, es lo suficientemente potente como para adquirir conceptos de altísima complejidad, solo por mera atracción hacia el descubrimiento. Ambas, en el fondo, destierran la figura del profesor como dictador de la información y lo sustituyen por un arquitecto de entornos. Un arquitecto de entornos y operaciones. Vaya, esa es una síntesis formidable, la verdad. Y creo que encierra el propósito fundamental del documento de la UNANDES que hemos desgranado en esta sesión. Aprender no es, ni de lejos, la ingesta pasiva de un temario. Para nada. Hemos visto que es una operación altamente calibrada. Comienza estableciendo una API de comunicación clara a través del método. Utiliza la exposición estructurada para levantar cimientos lógicos en la mente y luego la narración emocional para garantizar que la memoria a largo plazo retenga esa información vital. Y, consecuentemente, hemos analizado cómo se somete esa base a la fricción necesaria de la conversación guiada y al debate estructurado. Para terminar, exigiendo la aplicación sintética de esos conocimientos en simulaciones colaborativas y problemas del mundo real. Hasta desembocar en el triunfo del individuo, donde los contratos de aprendizaje, las lógicas de gamificación y el rigor respetuoso de Montessori nos demuestran una cosa: la mayor eficiencia se logra cuando el control se cede a la curiosidad interna. Es un viaje metodológico fascinante. Y para quienes nos escuchan, todo este entramado no es mera teoría académica de una facultad de educación. No. Para cualquier persona que necesite asimilar datos complejos para una presentación financiera, o que esté intentando dominar un nuevo idioma, o incluso comprender un ensayo sociológico por placer, identificar la operación metodológica adecuada marca la diferencia entre frustrarse o avanzar. Te da el control. Exacto. Comprender este andamiaje oculto otorga una ventaja inmensa para que la información no resbale, sino que se integre permanentemente. Y, bueno, conectando todos estos puntos hacia el futuro, creo que el material de hoy plantea una reflexión final insoslayable para todos nosotros. A ver, cuéntanos. Si la ciencia cognitiva y estas metodologías avanzadas que hemos explorado hoy, como los trabajos de contrato, la autorregulación dopaminérgica de los videojuegos educativos y el respeto radical a los ritmos individuales de Montessori, demuestran de forma incontestable su abrumadora eficacia, Sí. llegará el momento en el que consideremos la estructura tradicional, 30 personas sentadas pasivamente en filas, recibiendo la misma instrucción estandarizada, al unísono y al mismo ritmo, no como un método educativo válido, sino como una reliquia ineficiente de la era industrial exhibida en un museo pedagógico. Uf, madre mía. Una pregunta profundamente provocadora que sacude sin duda los cimientos del sistema actual. Y que nos demuestra, una vez más, que el aprendizaje no es una línea recta predefinida, sino un mapa topográfico complejo y en constante evolución. Con esta visión panorámica de nuestra propia cognición y esta gran pregunta en el aire, cerramos nuestro análisis de hoy. Un saludo a toda la audiencia y hasta la próxima exploración profunda.